Llegan las 9 de la mañana con 10 minutos, son las 9:10, continuamos en el programa, estamos con la doctora Beatriz Mejía para hablar, continuar hablando de todos estos temas, de lo que ha pasado con el tema del indulto, lo que se viene para el país, lo que se viene con el tema Odebrecht, que terminamos de conversarlo con César Sumaeta hace unos momentos, ¿no es cierto?, porque se está haciendo ya la transcripción al castellano, y qué pasa si ahí empiezan a darse lo que mucha gente sospecha, datos importantes y claves de negociaciones previas, de negociaciones anteriores, ¿no es cierto? Y esto también se está dejando en un segundo plano con todo este tema del indulto humanitario, Alberto Fujimori y demás. Doctora, bienvenida, un gusto saludarla. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. ¿Cómo ve el panorama, doctora? ¿Cuál es el primer análisis que hace de todo lo que está pasando conforme pasan los días? Bueno, lamentando, igual que toda la ciudadanía, lo que ha pasado en los días recientes de la historia del Perú, en que hemos podido presenciar cómo en nuestros rostros navideños se venía negociando la conciencia moral del Perú, y cómo es que un gran sector de la clase política, que ahora se raja las vestiduras por el indulto Fujimori, se prestó a ser parte de una componenda política para no vacar al señor Kuczynski, habiendo más que suficientes motivos objetivos y probados de su incapacidad moral. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa muchísimo, porque, por ejemplo, el señor Kuczynski sale con un mensaje final a la nación justificando el indulto, diciendo que es justo por las cosas buenas que ha hecho el señor Fujimori, ¿no? Y para él, dentro de su ética relativa, de su ética pública relativa, si tú hiciste cosas buenas, puedes hacer cosas malas, entonces tienes 1000 años de perdón. Sí. Entonces creo que él piensa lo mismo con respecto a su propia actuación. O sea, que si nos da agua y desagüe y cosas por el estilo, él puede hacer lo que ha venido haciendo antes como ministro, lo quiere seguir haciendo ahora como presidente, y para eso ha sacado dispositivos legales, que la única que mencionó esto fue la congresista Bartra, en muy buena intervención el día 21 de diciembre en el Congreso, planteando los elementos objetivos que demostraban la incapacidad moral del presidente, de que, un momentito, acá no es un tema de que le estamos acusando sin juicio al señor Kuczynski, sino que hay dispositivos legales que evidencian, desde la ley 28670 hasta el decreto legislativo 1250 y otras resoluciones ministeriales, decretos supremos, que son un ensamblaje pro impunidad y pro manejo absolutamente irregular de los proyectos de inversión, donde claramente se ve pues que se ha preparado esto para seguir haciendo lo que ya hizo con la gestión económica del país, cuando ha sido ministro de Estado, cuando ha sido presidente del Consejo de Ministros, presidente de pro inversión, y se prestó no solamente para favorecer a Odebrecht, sino que hizo una serie de actos en contra de lo que Contraloría General de la República había dicho, para que esta empresa pudiera operar en el Perú. Entonces, claro, porque para quienes tienen poca memoria, Contraloría General de la República de ese tiempo le envió un informe al propio señor Kuczynski. Al propio señor Kuczynski, ¿no es cierto? Que no podía contratar a Odebrecht. ¿Y les interesó poco el informe de Contraloría? Sacaron la ley 28670 en 48 horas. Fue una cosa realmente escandalosa de corrupción de Estado, y esas son pues pruebas inobjetables. Acá no es que nosotros queremos fastidiar al señor Kuczynski ni a nadie, es que están las pruebas ahí, son de leyes. El decreto legislativo 1250 lo sacaba en este gobierno el señor Kuczynski. ¿Para qué? Para recortar las funciones de Contraloría, para que no pueda Contraloría meterse a revisar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión. Y le dicen, solamente puede revisar cuentas. ¿Cómo puede saber alguien que revisa cuentas que están sobrevaluados los precios y no revisa el expediente técnico? Lógico, no tiene sentido. No tiene sentido. Y esto es una cosa clamorosa que está vigente, dicho sea de paso. Creo que el Congreso no se ha dado cuenta, pero está vigente este decreto legislativo 1250, y es pues la demostración de que este señor Kuczynski se está burlando de todo el país. O sea, él en algún momento, cuando da un discurso en un escenario internacional, dice que el Perú es como un perrito echado sobre la alfombra. Eso es la impresión que él tiene, pero créame que le vamos a demostrar al señor Kuczynski que no somos un perrito echado sobre la alfombra, sino que somos gente que piensa, que se da cuenta de la realidad, que se da cuenta de lo que nos está haciendo. Hay mucha gente, doctora Beatriz Mejía, que todavía no tiene una idea clara de lo que puede significar un nuevo golpe al señor presidente si es que salen cosas duras de la entrevista con Marcelo Odebrecht. Bueno, ¿en qué se basan ellos? ¿De qué hay pruebas? Hay pruebas. Y es más, ya tienen la certeza de que estas pruebas existen. Me refiero a la Comisión Lavallato.
El problema acá es que ellos piensan que como no lo pueden procesar por delitos de corrupción de Estado al señor Kuczynski en su periodo, entonces tiene que esperarse que termine su mandato para procesarlo por esto. Por eso es que nosotros hemos presentado un informe, no ahora ni con ocasión de esto, lo presentamos el día 6 de diciembre, sobre los actos que tipifican el delito de traición a la patria en la conducta del señor Kuczynski y su gobierno. Y esto no es que hemos inventado con ganas de fastidiar a nadie, es que la clase política nacional, el liderazgo intelectual, periodístico del país, no se da cuenta de lo que está pasando. El señor Kuczynski está implantando un plan de dominación económica, política, social, cultural de la nación para el señor George Soros, para el cual trabaja desde los años 90. Esto lo conocen perfectamente los Estados Unidos, hay informes de inteligencia, revistas que publican esta información, que el señor Kuczynski vino en el año 93 del brazo con el señor Paul Soros, hermano de George Soros, para ampliar los negocios de George Soros en Perú. Y ha venido trabajando, digamos, y esto lo declara Sepúlveda. El gran empleado y socio del señor Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, dice que en los 90 él trabajaba para Soros. ¿Por qué? Porque trabajaba conjuntamente con Kuczynski para Soros. Entonces, en ese momento empieza, digamos, la afiliación. Y el señor Soros es de público e internacional conocimiento que tiene un plan de dominación de las naciones a través de su nuevo orden mundial, con un gobierno único mundial, y que tiene pues toda una serie de componentes que han cooptado los organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, UNESCO, UNICEF, y que son en este momento los brazos políticos conjuntamente con el brazo técnico que es la OCDE, la Organización para la Cooperación de llegar intentando llegar el Perú a través de Pedro Pablo Kuczynski. Que es un lamentable error de la clase política. O sea, nuestros dirigentes, nuestras autoridades están cometiendo un grave error de dejarse engañar que el gran sueño del Perú es entrar al Club de París, cuando es, digamos, el mecanismo por el cual quieren sujetar al nuevo orden mundial de George Soros y de todos estos ricos magnates que gobiernan la economía del mundo desde hace mucho tiempo, pero ahora quieren hacerse dueños de nuestras naciones y están engañando a los pueblos diciéndole que ese es el sueño de entrar al Club de París, te vas a convertir en país desarrollado. Falso. Y esto implica delito de traición a la patria, es el artículo 325 del Código Penal, porque quien se pone de acuerdo con un ente extranjero, ya sea organización, grupo o país extranjero, para sujetar o subyugar a la nación, a ese poder, comete delito de traición a la patria. Eso es el artículo 325 del Código Penal. Y esto es lo que el señor Kuczynski está cometiendo desde el 28 de julio del año 2016 hasta la fecha. Y tú lo puedes ver en dispositivos legales, resoluciones ministeriales, en normas técnicas, que el decreto supremo que ha pedido este gobierno para implantar la agenda Soros. ¿Y qué implica? Implica esterilización de niñas por medio del cuento de la píldora del día siguiente, anticonceptivos de reparto gratuito a las niñas desde los 12 años. ¿Tú sabes lo que pasa con una niña que empieza a consumir anticonceptivos a los 12 años? O píldoras del día siguiente. A los 15 les está dando en México y en Chile cáncer al útero y a los ovarios. ¿Y cuál es la traducción de esto? No importa, pues ya no van a tener hijos, que ese es el propósito de Soros, que es el control de la población por los métodos más perversos. Las esterilizaciones forzadas continúan, José. Yo he conversado en Arequipa con una doctora que es obstetra y me dice, doctora, yo puedo plantear una objeción de conciencia porque yo, por ejemplo, llego y encuentro varias mujeres que están para esterilizar, para ligarle las trompas, y yo tengo que ligarlas porque me dicen que ya están los y le pregunté, y firman su formato de consentimiento informado, que es un formato para, digamos, lavarle la cara al procedimiento, como, digamos, legitimarlo. Y dicen, sí lo firman, pero lo firman engañadas, pues, doctora, me dijo, lo firman engañadas, pero yo tengo que operar porque eso es lo que me ordenan, porque ella trabaja para el sistema de salud en Arequipa y tiene que operarlas, pero yo siento que no está bien, que la están engañando a esas mujeres. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo plantear una objeción de conciencia? Y le digo, por supuesto que sí. Entonces, esto que se ha dicho que se le inculpó al gobierno de Fujimori, sí, con el gobierno de Fujimori comenzó, porque fue instrucción precisamente del Banco Mundial. Había que ejecutar políticas de control de la población totalmente perversas. Y entre ellas estaban las esterilizaciones masivas. Y esto continúa. Entonces, esto es un plan de merma de la población peruana, que, por ejemplo, el tema del generismo en la escuela, en la educación, la ideología de género que tanto se ha hablado, no es que es un tema de hablarle de homosexualismo a los niños y que los fundamentalistas religiosos están en contra porque son retrógradas. No es eso, es que es un plan para envilecer a los niños, a los seres humanos desde la edad más temprana, o sea, meterlos en relaciones sexuales desde su niñez, para que cuando sean adultos pues sean personas totalmente dominables, porque una persona que no guarda integridad espiritual,
psicológica, mental y física, entonces va a ser una persona dominable. Y esto está probado psicológicamente. Tengo que irme al corte, me ha ganado el tiempo, son las 9 de la mañana con 19